Bien, estimados colegas, siguiendo con esta presentación, ya vimos cómo hacer problemas con el enunciado dinámico y vimos cómo hacer funciones con gráficas dinámicas en medida tal que se movía un deslizador o se agregaba un valor a una casilla de entrada y la función se modificaba en sus elementos. Ahora les propongo poder ver funciones acotadas en un intervalo, como acotar una función en un determinado intervalo del dominio. Bien, y vamos a aprovechar para esto nuestras funciones que ya tenemos acá generadas, y voy a acotar, por ejemplo, la función f. A la función f la voy a acortar en un determinado intervalo. Quiero que se muestre la gráfica solamente entre menos 3 y 2, por ejemplo, en el intervalo menos 3 y 2. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Con el comando función. Acá en barra de entrada vamos a poner función, vamos a elegir la segunda opción y vamos a poner, me pide la función que yo quiero acotar, le voy a decir que es la función f. Me pide un extremo inferior, es decir, le voy a decir que sea desde menos 3 y un extremo superior a, por ejemplo, hasta 3. Damos enter y vemos que se ha generado una función px que es distinta, ya que solamente se va a mostrar en el intervalo. Si nosotros alejamos esto, vemos que se muestra solamente en el intervalo que va entre menos 2 y 3. Perdón, menos 3 y 3. Es una función acotada en un intervalo. Y así podemos acotar cualquiera de las otras funciones, como por ejemplo la función gx. La voy a acotar en el intervalo, por ejemplo, el comando es función. Me pide qué función voy a acotar, en este caso la función g. Con un extremo voy a acotarla entre menos 5 y 5. Acá entre menos 5 y 5 damos enter y me genera otra función que está acotada en el intervalo, ¿sí? En ese intervalo está acotada la función entre menos 5 y 5. Vemos qué pasa si cambia el coeficiente. El coeficiente A lo cambiamos, por ejemplo, a positivo. Y vemos que la función queda acotada en un determinado intervalo del dominio. De esta manera podemos acotar funciones para poder asociarla a problemas donde no todo el dominio son los reales, ¿sí? Bien, estimados colegas, siguiendo con la presentación, ya vimos problemas con enunciado dinámico, vimos cómo hacer funciones gráficas animadas, gráficas de funciones animadas asociadas a deslizadores, vimos cómo acotar esas funciones en un determinado intervalo del dominio y vamos a ver ahora cómo crear tabla de valores de una función en un determinado rango para poder asociar esa tabla de valores con la función. Bien, vamos a aprovechar estas funciones que tenemos acá. Vamos a trabajar con la función cuadrática, con esta función gx, y vamos a ocultar las otras funciones de manera tal que podamos trabajar con esta función, con la función gx, y vamos a elaborar una tabla de valores. Para ello vamos a utilizar la vista hoja de cálculo, una vista también potente que es muy similar a un Excel, y acá vamos a escribir, por ejemplo, x, y acá vamos a escribir fx. Lo vamos a escribir entrecomillado para que no tome el valor de la función x, sino que me muestre el texto fx. Damos enter y acá me muestra x y me muestra fx. Acá voy a generar una lista de valores que pueden ser positivos o negativos. Podría
tomar, por ejemplo, desde el menos 5 al 5 o desde el 5 al menos 5, podríamos hacerlo. Entonces acá vamos a poner el 5 y acá podría poner 4, 3, 2, 1, 0, pero voy a utilizar la potencialidad de GeoGebra y le voy a decir que haga, esto va a ser igual a lo que tiene la celda A2 menos 1. Damos Enter y arrastro hasta generar mi cantidad de números que necesito desde el 5 al menos 5, ¿sí? Ahora acá voy a colocar el signo igual para indicarle que es una fórmula lo que va a ingresar y le voy a decir que tome la función f y la evalúe con el valor que tiene en la celda A2. Damos Enter y me evalúa, es decir, me hace 3 por 5 al cuadrado menos 5 por 5 menos 1 y me arroja el resultado. Acá tengo un error porque yo le dije que evalúe f y lo que yo quiero mostrar es la función g. Damos Enter y ahí me arroja el resultado. Coloco la cruz sobre la esquina inferior derecha y luego arrastro mi fórmula para que se genere en todas las otras expresiones. Ya tengo una tabla que voy a seleccionar y voy a ir acá a la herramienta tabla y me va a generar una tabla con un nombre por defecto. Le voy a cambiar un nombre que me acuerde, yo le voy a poner TP1. Voy a dejar tildado objetos dependientes para que a medida que yo modifique alguno de estos se modifica la tabla. Cerramos nuestra vista hoja de cálculo y ya tenemos nuestra tabla asociada a la función fx o en este caso gx que deberíamos mostrar, ¿sí? Como si queremos podemos ir a la hoja de cálculo de nuevo y modificar acá en lugar de fx vamos a mostrar entrecomillado gx. ¿Por qué hago poner entrecomillado? Porque si no lo va a tomar como la función gx y yo quiero que me lo tome como un texto. Y ahí vemos que se han modificado acá los resultados. Perfecto, ya tenemos, de esta manera podemos crear o generar una tabla de valores de la función gx. Bien, estimados colegas, vamos a continuar con esta presentación para el curso que estamos desarrollando con el doctor Ángel acerca del uso de GeoGebra como una estrategia didáctica o un recurso didáctico. Y acá vamos a proponer un trabajo de retroalimentación icónica y textual utilizando GeoGebra. Abrimos una ventana de GeoGebra nueva. Yo voy a preparar mi ventana. Acá en la pestaña opciones le voy a indicar que no quiero ningún etiquetado para que luego cuando yo cree los objetos no se llene de etiquetas mi pantalla. Entonces acá le indico que ningún objeto nuevo se etiquete y también en el tamaño de letra lo vamos a poner en un 18 para que podamos ver mejor la presentación. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo hacer una retroalimentación textual. Voy a utilizar un texto, por ejemplo, acá para poder escribir un ejercicio matemático, porque podría ser una operación matemática como 2 elevado al cubo. Y acá voy a darle un poquito de formato, tamaño grande para que se vea bien. Y ahora voy a definir una variable como respuesta 1 con un valor cualquiera, porque luego voy a asociar ese valor a una casilla de entrada. Acá en la pestaña correspondiente a casilla de entrada hago clic sobre, no le voy a colocar rótulo, pero sí voy a vincularlo a un objeto, en este caso
lo voy a vincular a R1. Damos OK y acá me queda la casilla de entrada. Con el botón derecho del mouse en las propiedades de este objeto voy a decirle o voy a indicarle que no se muestre la etiqueta y voy a acortar un poco la longitud de entrada de la casilla y voy a darle algún tipo de formato para que tenga una mejor vista esta casilla de entrada, ¿sí? Acá en la pestaña básico le voy a indicar que no quiero que sea un objeto auxiliar, tampoco que sea un objeto fijo y que la etiqueta no se muestre. Y en la pestaña estilo voy a indicarle que solamente admita 4 caracteres y centrado. Y en la pestaña color puedo darle un color de fondo si es que quiero presentar. Bueno, voy a arrastrar mi casilla de entrada y la voy a colocar acá al lado del igual. Ahora vamos a ver cómo hacer esta retroalimentación textual. Vamos a hacer dos textos. Un texto que diga genial y otro texto que diga, por ejemplo, sugiero revisar el resultado. Tenemos dos textos. Ahora vamos a trabajar con las condiciones de esos textos de manera tal que se muestre cuando se muestre, por ejemplo, cuando el resultado sea correcto y se muestre cuando el resultado no sea el correcto. Para eso vamos a definir acá una variable RB. Yo le coloco ese nombre, resultado verdadero para mí, igual y realmente al valor verdadero, que sería 2 elevado al cubo. Acá 2 elevado al cubo me da 8, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante ingrese acá un 8, vemos que acá esto está relacionado con R1 y R1 en este caso es 4, no es 7, perdón, pero si puede ingresar un 6. Cuando R1 sea igual a RB, se debería mostrar esta casilla. Entonces vamos a las propiedades de este objeto, de este texto, perdón, y vamos a ir a la pestaña avanzado, condición para mostrar el objeto. Vamos a poner que se muestre si RB es igual a R1. Pongo un doble igual porque hago una comparación. Y vemos ahí que no se ha mostrado porque el resultado 1 y RB no son iguales. Y lo vamos a colocar que se muestre en la condición para mostrar el objeto también, que se muestre si R1 no es igual o es distinto a RB. Y acá tenemos el símbolo de no es igual o es distinto a RB. Damos Enter y vemos acá que se va a mostrar. Si yo coloco un 8 acá, se va a mostrar el texto genial. Y si coloco otro valor distinto de 8, se va a mostrar el texto sugiero revisar el resultado. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer una retroalimentación icónica con algún emoji o con alguna imagen o con algún objeto que queramos mostrar cuando el resultado es el verdadero o el correcto, y otra imagen cuando mostremos cuando el resultado no sea el correcto, ¿sí? Vamos a buscar, yo tengo acá abierta una página, vamos a buscar un emoji, voy a copiamos la imagen, GeoGebra en nuestra
ventana de trabajo y vamos a ir a la pestaña edición y vamos a insertar imagen desde el portapapeles. Vamos a intentar modificar el tamaño de la imagen. Si no nos deja modificar, vamos a hacer clic derecho sobre la imagen. Vamos a poner posición en absoluta en pantalla y ahí vamos a poder modificar el tamaño de la imagen. Y este emoji se va a mostrar cuando R1 sea igual a RB, es decir, la respuesta que da el estudiante. Vamos a ir a las propiedades del objeto y vamos a ir a la condición en la pestaña avanzado, condición para mostrar el objeto. Vamos a decirle que se muestre si R1 es igual, doble igual para comparar a RB, resultado verdadero. Vemos ahí que no se muestra porque el resultado no es verdadero, pero en el caso de que sea verdadero, por ejemplo como un 8, ahí se muestra el emoji correcto y así podemos hacer uno para retroalimentar de manera negativa, es decir, cuando el resultado no es correcto. De esta manera hemos visto cómo hacer una retroalimentación positiva o negativa de acuerdo a un valor ingresado por casilla de entrada, o también después vamos a ver cómo hacerlo a través de la selección de un elemento de una lista o de diferentes cuestiones asociadas a esto, ¿sí?